Muy buenas tardes a las personas que acompañan y que participan en este curso Pandemias, Capitalismo y Naturaleza. El curso ha sido organizado por el Semillero de Investigación Yalpay, Historia, Territorio y Política. Mi nombre es Frank Molano Camargo, soy docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Hago parte del grupo de investigación interinstitucional Historia, Naturaleza, Historia y Política, que incluye a profesoras y profesores de las universidades nacionales, sede de Bogotá y Amazonía, Universidad de los Andes, y colegas que estamos en la Universidad Industrial de Santander y en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este curso tiene como objetivo eh, presentar una reflexión, conjunto de reflexiones para pensar históricamente desde la historia ambiental este presente de pandemia, el COVID-19. En la tarde de hoy eh, queremos presentar la discusión de cómo articula las relaciones entre capitalismo y naturaleza. Y enseguida entraríamos al curso primero, que es la peste negra. Entonces, en primer lugar, lo que queremos plantear es que, siguiendo de cerca las tesis del historiador ambiental Jason Moore, en su libro El capitalismo, la red de la vida, ecología y acumulación de capital, asumimos esta concepción de capitalismo. El capitalismo no es simplemente un sistema económico, no es simplemente un sistema social, sino que es una forma de organizar la naturaleza. Con ese presupuesto, lo que nos interesa mirar es esa conexión que hay entre las oleadas y tiempos del desarrollo capitalista como un proceso que se va haciendo mundial, como una manera también de gestionar la naturaleza y entendido por naturaleza tanto a los seres humanos como al resto de la naturaleza. No nos sentimos por fuera de la naturaleza, sino en esa perspectiva esa presencia del capitalismo como organizador de la naturaleza es la que nos permite conectar la discusión con las diferentes pandemias. Y esto por una razón que queremos expresar muy brevemente. Y es que si pensamos y contemplamos el bioma eh, sobre el planeta Tierra, la biomasa más bien, el conjunto de la biomasa, este es un planeta que le pertenece a las plantas fundamentalmente, son la gran mayoría de la vida del planeta. Representan 450 gigatoneladas de carbono. Y en segundo lugar, este es un planeta de las bacterias, cuyo peso en gigatoneladas de carbono es de 70. Luego siguen otros reinos de la naturaleza, como el reino fungi, el arquea, el protista, los animales, y también hace parte de la biomasa los virus, que no son propiamente seres vivos, sino fragmentos de ADN o ARN que tienen relaciones, coevolucionan, tienen metabolismos con los demás reinos de esa biomasa de carbono. Mm, Ahora bien, la vida animal en el planeta, si nos situamos nosotros, los humanos, como parte de esa vida animal, encontraríamos que este es un planeta en el que si bien el reino animal representa apenas 2 gigatoneladas de carbono, de esas 2 toneladas, gigatoneladas de carbono, la gran mayoría, la mitad, es de los artrópodos. La mitad de la vida en mi planeta de los reinos animales son artrópodos. Seguido de los moluscos, nematodos, los cinarios, los peces que juegan un papel importantísimo, los anélidos, una porción muy pequeña de aves silvestres y una porción demasiado pequeña de mamíferos silvestres. Mientras que los humanos y el ganado vacuno, ovino, caprino, caballar, mular, eh, tiene un papel aún más importante y ha venido creciendo en biomasa. Mm, Pese a que los humanos representamos una minúscula
porción de la biomasa del planeta, el capitalismo lo que ha generado es una particular organización de la naturaleza. De hecho, del reino animal, los mamíferos, estamos distribuidos de la siguiente manera. Solamente el 4% de los mamíferos corresponden al, a la vida silvestre mamífera en el planeta. Otras cosas porque ha sido extinguida en la acción humana e incrementada desde hace 6 siglos con el nacimiento del capitalismo. El resto de la vida mamífera, tenemos que el 60% corresponde al ganado, los diferentes tipos de ganado, el 36% somos humanos. Esa presencia decisiva de los humanos y sus sistemas económicos, particularmente el capitalismo, han hecho que eh, este reino, los reinos de la naturaleza, la vida en el planeta, siendo gobernada y administrada en sentido capitalista. Y justamente lo que queremos desarrollar a lo largo del curso es que los cambios en las formas de administración de la vida, de la naturaleza, están asociados a los cambios y a la presencia de nuevas y más dramáticas pandemias. Justamente por esa razón, hoy en esta tarde queremos hacer un recorrido por la gran peste negra, que es la primera peste de carácter global eh, que ocurrió en el siglo XIV, hace 6 siglos, el trágico siglo XIV. Y la queremos conectar con esa transición entre el feudalismo y el capitalismo en su contexto, obviamente europeo, que fue la sociedad que vivió ese tránsito. Pero justamente como Europa se va a expandir, o más que Europa, el proyecto capitalista europeo se expande por el planeta, resulta interesante mirar cómo se vivió y qué implicaciones tuvo esta gran pandemia del siglo XIV. Para esto, entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar lo que hoy sabemos de la peste negra. En segundo lugar, lo que sabemos que se vivió hace 6 siglos, cómo vivieron las personas hace 6 siglos la peste negra. Y por último, qué consecuencias sociales, políticas y ambientales trajo esta pandemia para la vida y para la organización de la naturaleza dada por el capitalismo. En, eh, la idea es que cada pandemia situemos también esos actores no humanos que han sido excluidos de la narrativa histórica antropocéntrica. Miremos también que la vida no humana ha jugado un papel trascendente, si bien es simple, aparentemente simple, en su conexión, en su relación con la forma de organización de la naturaleza propuesta por el capitalismo, obra una agencia dramática y a veces catastrófica. El protagonista de esta sesión de la peste negra es, un, es una pequeña bacteria, un organismo unicelular eh, que se llama la Yersinia pestis. Y la Yersinia pestis va a ser el gran protagonista de esta historia de la peste negra. En los ambientes, en los ecosistemas del mundo, la Yersinia pestis es endémica, es decir, hace parte de la vida y del metabolismo de animales como los jerbos, estos ratones de campo, las ardillas o los topos. Muchos de ellos tienen vidas en contextos de la vida subterránea y la bacteria no representa una terrible amenaza. Pero cuando por alguna razón poblaciones de roedores silvestres, portadores de la bacteria, que además transita o también tiene otro huésped que es la pulga de ratón silvestre. Cuando Herbos, Yersinia y pulgas entran en contacto con las ratas que han evolucionado cerca a los entornos económicos sociales humanos, a las sociedades humanas,
Es ahí en donde deja de ser un asunto endémico y se convierte en una tragedia colectiva para la sociedad. Yersinia puede tener una existencia y la ha tenido durante miles de años, pero cuando entra en contacto de forma dramática con las sociedades humanas, se convierte en una amenaza. De hecho, su epidemiología, como lo notamos en estos recuadros, es que Yersinia tiene un repositorio silvestre no mortal, en donde roedores, bacteria y pulgas cohabitan y coevolucionan. De hecho, hace parte de la vida, de esta vida silvestre subterránea y le permite a estos animales adaptarse a ambientes hostiles. Cuando, por las razones que sean, expansión de la agricultura, de rutas comerciales, los entornos silvestres, los ecosistemas donde han cohabitado nuestros tres protagonistas, en un ambiente no mortal, entran en contacto con los humanos y con sus ratones y ratas, la Yersinia se convierte en una gran amenaza para la vida, tanto de la pulga, de la rata que ha adquirido la pulga de los animales silvestres y, por supuesto, como ratas y pulgas cercanas a los entornos humanos, eh, hace que su, se expanda a los organismos humanos la bacteria y sea esto causante de diferentes tipos de enfermedades que tienen un mismo origen. En primer lugar, lo que se conoce como la peste bubónica, es decir, la picadura de la pulga que genera eh, ronchas y mm, bubas, tumefacciones en cerca a los ganglios linfáticos de los hombres y mujeres. Es una primera modalidad. Cuando la bacteria logra infectar el pulmón humano, cada vez que los humanos tosen, esparcen su saliva, sus gotitas de saliva con sangre, se puede dar la peste neumónica. Y si además la bacteria infecta el torrente sanguíneo, ocurre la peste septicémica. Por eso, a lo largo de la historia, esta peste transmitida por Yersinia ha sido denominada peste negra, a veces muerte negra o peste bubónica. Em, Su nombre proviene de como se le conoció en la antigua Roma como Atra Mors. Em, Atra puede significar terrible o negro en el sentido de suerte negra y con esa carga peyorativa por la oscuridad. Y solamente hasta 1823 fue la historiadora inglesa Elizabeth Penrose quien decidió denominar a esta gran pandemia del siglo XIV, pandemias anteriores, como peste negra. Desde entonces, tanto la ciencia médica como la historiografía de la enfermedad la ha denominado peste negra. Contamos con un trabajo traducido al español, disponible en gran parte en español en la red, por All Benedictau. La peste negra, 1346-1353, la historia completa de la editorial Este trabajo presenta en gran parte lo que se conoce de la historia de la peste negra europea, sus implicaciones sociales, culturales, el debate médico, sanitario, al que dio origen. Si bien la peste tuvo un tiempo dramático en el siglo XIV, que fue 1346 a 1353, luego retornó a Europa, pero también se vivió en otras regiones del planeta. Entonces, eh, aún incluso hay riesgo de que la peste negra pudiera volver, porque si se mantienen las condiciones que vamos a analizar esta tarde, pues obviamente habría eventualmente el regreso de Yersinia como una gran amenaza. Aún no lo es. Y justamente esta peste negra fue tan dramática y generó tanto pánico en las sociedades que la vivieron, porque los estimados de muertes, de contagio y muerte mm, de esta bacteria, fueron, si la gente había sido picada por la pulga y la bacteria no había trascendido,
sino los ganglios linfáticos, la hinchazón cerca de los ganglios, el promedio de muerte era del 50% de las personas picadas. Pero si había transitado y había infectado el sistema respiratorio, esa persona tenía el riesgo de morir del 90%, el- el impacto era del 90% de muertes. Y aún más la infección de la bacteria llegaba al torrente sanguíneo, el 100% de los afectados fallecía. Por eso generó tanta catástrofe. Se calcula que para el siglo XIV la población europea podía estar cerca a los 80, 100 millones. Y eh, el impacto en vidas humanas alcanzó casi la mitad de la población. Europa tuvo un despoblamiento notorio. No solamente Europa, sino también otras sociedades que fueron afectadas por Yersinia pestis. Hoy sabemos que en la historia de la microbiología y de la lucha contra la enfermedad, em, la, una de las últimas pandemias globales, producto de de Yersinia, fue la pandemia de finales del siglo XIX, que afectó muchísimo a Asia. En esa época, el gobierno japonés, el imperio japonés, llamó a dos exponentes de la ciencia, eh, de la ciencia médica del momento, que representaban las dos grandes escuelas europeas de investigación, entre otras cosas, en torno a los gérmenes, que eran a finales del siglo XIX, el Instituto Robert Koch. Pues, Robert Koch es el gran científico alemán que aporta en la teoría celular, en la teoría de los gérmenes, y uno de sus seguidores fue el gran sabio y médico japonés Shibasaburo Kitasato, que era el más prestigiado infectólogo del imperio japonés. Pero también llamado Alexander Yersin, un europeo que, eh, digamos que se inscribe en la famosa Escuela de Medicina de París. También fue muy, muy afamada. Tanto Prusia como Francia se disputaban la lucha por determinar, en términos de la ciencia, quién podía dar cuenta de la razón de las enfermedades. Dos personajes fueron convocados para estudiar la peste en 1894. Ambos logran aislar la bacteria que produce la peste en humanos y ratas. Y de hecho, la forma de nombrarla inicialmente fue la bacteria Pasteurella, en homenaje a Pasteur. Eh, Hay una historia que cuenta Edward Marriott en su libro La carrera de la plaga, una historia de miedo, ciencia y heroísmo. Muestra esa lucha de egos entre los científicos, entre los imperios, y cómo inicialmente los créditos de Yersin fueron menospreciados, pero luego la comunidad científica europea le atribuye el descubrimiento de la bacteria. Y de hecho, hacia 1967, la bacteria es renombrada ya no como Pasteurella, sino que va a ser bautizada con el nombre de Alexander Yersin. Por eso hoy la conocemos como Yersinia pestis. Adicionalmente, eh, en la historia de la ciencia se discutió muchísimo si era cierto que una insignificante bacteria, Yersinia, se le pudiera atribuir la catástrofe demográfica europea del siglo XIV. Y esto llevó, por ejemplo, que en los años 80 algún astrónomo dijera que era imposible que Yersinia tuviera tal capacidad de destrucción y que eso más bien se explicaba por una especie de virus o bacteria extraterrestre
que había llegado en alguno de los meteoritos que todos los días se ingresan a la atmósfera terrestre. Pero esa hipótesis fue descartada, igual que si había sido un tipo de anthrax existente. Claro, aquí hay una gran arrogancia a veces antropocéntrica que no le atribuye a organismos como las bacterias o los virus un poder destructivo como el que tiene. Entonces se suele inventar agentes extraterrestres incluso para explicar la dinámica de la naturaleza. Y esto también se demostró porque la investigación arqueológica en el ADN, explorando en dientes de esqueletos en tumbas colectivas de pandemias atribuidas a Yersinia pestis en Europa, encontraron que la misma cepa eh, del siglo XIV estaba presente en otras pandemias, incluidas las de 1894. Es decir, Yersinia ha persistido y en ciertos momentos sus efectos son demoledores. Esa es y por eso la vida de estos seres no humanos los convierte en protagonistas de historias en la relación con las sociedades humanas, que es una de las particularidades de la historia ambiental. Mm, la, mm, la gente atacada por Yersinia, ya hemos explicado que las poblaciones humanas se ponen en contacto con esos reservorios donde Yersinia no es letal, por las razones de expansión agrícola, de destrucción de entornos y ecosistemas, o por las redes de comercio, llevan a que la gente se enferma y sufriera muchísimo. Eh, la epidemiología de esta enfermedad pasa por cuatro fases. Una primera etapa que es la picadura de la pulga y la formación de ampollas gangrenosas y se siente fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Una segunda etapa cuando las bacterias invaden el sistema linfático y la gente se deshidrata. 2 días después aparece el llamado bubón cerca de los ganglios linfáticos, una masa dura, a veces del tamaño de una naranja debajo de la piel. En la tercera etapa, la bacteria libera una potente toxina que circula por el torrente sanguíneo, ataca tejidos, provoca hemorragias en los vasos sanguíneos y da lugar a manchas subcutáneas purpúreas, son las llamadas señales de la peste. En la cuarta fase, los músculos del corazón, los riñones, los pulmones, el sistema nervioso central se degeneran, los ojos se inyectan de sangre, hay un sentimiento de postración generalizado, mucha fiebre, náuseas, dolor de cabeza severo, un daño neurológico progresivo. Hay dificultad para hablar, para tragar. El ser humano tiene trastornos, delirio y entra en coma mientras sus extremidades son gangrenadas. Finalmente sobreviene la muerte. Esa sintomatología tan terrible y por eso tan temida se, se ha vivido, se han registrado durante 3 momentos en la historia de la humanidad. Y aquí es que yo quiero que miremos un poco, que es parte del debate sobre la peste negra, en la construcción moderna de la peste. Eh, y observemos el mapa, nos damos cuenta que hay tres tendencias, tres geografías de la peste históricas, ¿no? La primera es la llamada la peste de Justiniano, hacia el siglo V de nuestra era, y la peste pareciera surgir en el sur centro de África, avanzar hacia el norte en Egipto y luego ingresar a Europa por el Mediterráneo. La segunda, la que estamos hablando esta tarde, del siglo XIV, surge en en el oriente, en el occidente, perdón, de China y se desplaza de China por el sur de Asia y el sur de Rusia hacia el Medio Oriente y hacia Europa, para luego ingresar definitivamente por el Mediterráneo, por Italia, y expandirse por Europa. Y la tercera, la plaga moderna de finales del siglo XIX, aparece en el extremo oriente de China y recorre, se esparce
por el océano eh, Índico, ingresando a África y a Europa, también hacia Australia, y recorre por el océano Pacífico hacia América del Norte y del Sur. Aquí hay en este tipo de mapas, este mapa es tomado de uno de los historiadores que hemos retomado para este curso, Frank Snowden, su gran libro Epidemias y Sociedad, de la peste negra al presente. Es un recorrido por diferentes epidemias y pandemias que vamos a seguir de cerca en este curso. Pero el mapa tiene, como está basado en fuentes históricas, en archivos, el mapa tiene, no obstante, comparte una deficiencia que es la que queremos discutir en el curso. La idea de que las pestes se producen fuera del orden europeo y llegan a Europa, causan estragos en Europa. Europa atacada por las pestes africanas o asiáticas. Es una idea que ha acompañado la historia de la medicina. Ese mundo hostil, incivilizado, que es una amenaza para ese mundo de civilización y cultura que es Europa. Justamente también esta tesis de la amenaza asiática, africana, en cuanto a la peste y en cuanto a las pandemias, es uno de los mitos que queremos también discutir en este curso. Para esto, bueno, aquí tenemos otro mapa, también sobre la peste, que sitúa las líneas rojas todas partiendo de China. Aparece en los primeros eh, décadas del siglo XIV y avanzan hacia el oriente, hacia el occidente, avanzan hacia el Oriente Medio y luego se introducen a Europa. Esa concepción reitera este tipo de cartografía de las pandemias, reitera la unidireccionalidad de la enfermedad, con sociedades ajenas a Europa que transmiten sus males a esa Europa que se está reconstruyendo. Más que reconstruyendo, esa Europa que está teniendo un proceso de desarrollo histórico, se ve alterado por amenazas externas. Em, Sin embargo, no solamente nosotros en el semillero, sino en general la comunidad científica también empieza a preguntarse, ¿es cierto que la peste negra surgió en China y en India y luego llegó a Europa? Y los invitamos a leer este trabajo de George Sassman, La peste negra en China e India, un escrito en el Boletín de Historia de la Medicina en 2011. Es un artículo que retoma parte de la investigación eh, contemporánea sobre la peste, en una perspectiva que pone en cuestión esa idea de la amenaza amarilla eh, en las pandemias. Entonces, lo que va a sostener el artículo es que la evidencia con la que se creó la teoría de la peste con un origen asiático, básicamente retoma los informes de la época del siglo XIV que decían los viajeros que la peste venía. Pero esos informes jamás se contrastaron ni en su propia época. Y los historiadores usualmente los retomaron como fuentes fidedignas, no hicieron un trabajo de comparación con los archivos, por ejemplo, el imperio mongol, los Yuan en China, en tiempos de la peste negra, tenían, o que el sultanato de Delhi también tenía sobre la salud, porque eran formaciones estatales que guardaban registros de su población. Entonces lo que encuentra Sassman es que al cruzar estas informaciones, más bien lo que ocurre es que la peste va a estallar tiempo después de que aparece en Europa. Así como que la peste vino de Europa a India y a China y no lo contrario. Que sería uno de los puntos para avanzar en la investigación histórica de esta geografía de las pandemias. De hecho, hay un gran prejuicio que todavía se sostiene sobre que las pestes vienen de China. Nosotros creemos
plantear que son los circuitos comerciales que integran las sociedades los que expanden la peste y los que proliferan por una razón. Situémonos en esto que la UNESCO denominó el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la llamada Ruta de la Seda, un conjunto de caminos de más de 8.000 kilómetros del siglo II de nuestra era hasta el siglo XVI, vinculó las dos grandes capitales de del mundo antiguo, de Eurasia. De un lado Roma, en el occidente, de otro lado Xi'an, en China. Esta ruta de la seda recorría ecosistemas distintos de desierto, alta montaña, valles, y atravesaba imperios distintos, el imperio persa, los sultanatos de la India, el mundo musulmán, el, el imperio mongol y el imperio chino y los imperios europeos y todas sus áreas geográficas, también todas las religiones, las culturas, las lenguas. Era algo así como una especie de, por poner un ejemplo, como una especie de Nueva York, esa capital del mundo, pero extendida a lo largo de 8.000 kilómetros, de una riqueza y una variedad cultural. Caravanas que no solamente venían de China a Europa, sino que también de Europa a China llevaban seda, cristalería, saberes, historias. Quizá, por ejemplo, una de las piezas de la literatura universal asociadas a la ruta de la seda sea Las Mil y Una Noches. Esos relatos construidos durante mucho tiempo, incluso organizados por los europeos, incluyen eh, cuentos y leyendas de viajeros y de protagonistas de la China, de la India, del mundo persa, del mundo egipcio, navegantes del Mediterráneo, musulmanes, budistas, zoroastristas, hindúes, que muestran la riqueza de lo que circulaba. Pero no solamente circulaban personas, culturas, leyendas, mercaderías, sino también circulaban y se intercambiaban patógenos que viajaban en las pulgas, que viajaban en los ratones o en los camellos o en los caballos o en los seres humanos que iban y venían. En ese sentido, la gran ruta de la seda se convirtió en el vínculo comercial, pero también en la ruta de navegación de grandes epidemias y de grandes pandemias. Sobre la ruta de la seda, casi que se puede establecer la ruta que tomó, ya sea en ida y vuelta, parásitos, los patógenos que dieron origen. Yersinia pestis tuvo que haber circulado durante mucho tiempo y tuvo que haber transformado, se tuvo que haber transformado de una bacteria endémica en ecosistemas sin presencia de sociedad humana a una mm, bacteria mortal para las ratas y las pulgas que empezaron a coexistir con las sociedades humanas. Mm, de hecho, los registros más actualizados sobre el origen de la peste no sitúan su inicio en China ni en India, sino que la sitúan más en el Medio Oriente. Y va a aparecer aquí, justamente donde está la gran pugna militar entre el imperio mongol, los mongoles, con el Islam y el mundo cristiano que se disputaban la ruta de la seda por el control de la expansión de sus respectivos proyectos. Y es ahí, particularmente en Cafa, en la ciudad de Cafa, en la lucha entre cristianos y musulmanes, en donde se aparece por primera vez el dramatismo de la peste. Eh, Esto fue así en el año 1347. 4 años después, todo el universo social y económico de los antiguos continentes, del norte de África,
todo el sudeste asiático, toda Europa están invadidas por la peste. Eh, Esto nos puede dar una idea de la magnitud de la pandemia y de sus impactos y el dramatismo que significó para la gente de hace 6 siglos. En Europa particularmente va a tener un recorrido porque la ruta de la seda llegaba hasta Italia, Roma, y es desde Italia que va a empezar a eh, expandirse, expandirse en el conjunto del norte, del centro y del norte europeo. Esa, esa velocidad pues obedece también a las decisiones que la gente y el comercio fue tomando para hacer frente a una enfermedad desconocida, o por lo menos que no, si bien había estado siglos anteriormente, estaba ausente de la memoria de las personas europeas. ¿Qué condiciones ambientales hay que también tener en cuenta para hacer un balance eh, del impacto de la peste? En primer lugar, reconocer que el mundo, en su historia climática, pasó entre los siglos, mm, entre los siglos noveno y el siglo XIV, vivió lo que se conoce como el óptimo climático medieval, un calentamiento global del clima, que entre otras cosas creó un ambiente muy fresco, muy propicio para la expansión agrícola. De ese periodo data, por ejemplo, la expansión maya y su crisis también del siglo X de nuestra era, pero la expansión del feudalismo y de la agricultura feudal europea entre el año 1000 y el año 1300. Y luego, después hacia el siglo XV, eh, se llega a un periodo que se va a conocer como la Pequeña Edad Media, entre el siglo XV y mediados del siglo XIX. Cambio drástico en las condiciones climáticas de enfriamiento. Justamente es en el fin del óptimo climático medieval, producto de una expansión poblacional y agrícola, o que lo favoreció más bien. Hay que situar la peste, este, la peste negra afectando a Europa. Si comparamos, contrastamos el cambio climático y lo miramos con lo que pasa en la población que crece producto del desarrollo agrícola, de un ambiente favorable a la expansión, a la roturación de suelos. La población europea va a crecer desde el año 1000, que tenía aproximadamente 40 millones de habitantes, hasta el año 1300, antes de la peste, casi a 80 duplica en el curso de 200 años. Esta prosperidad está asociada tanto al clima benéfico del óptimo climático medieval eh, y obviamente a la agricultura feudal. La destrucción de bosques europeos para expandir la agricultura de granos, de cereales sobre todo, para las condiciones ecosistémicas. También hay una destrucción de entornos donde habitan marmotas, cervos, ardillas, en donde la economía del cereal, tan propicia a los ratones, es muy posible que en esos intercambios ecosistémicos ratas de la sociedad humana feudal entraran en contacto con roedores que tenían la Yersinia pestis, o que simplemente la Yersinia pestis, que viajaba por la ruta de la seda, hubiera encontrado un ambiente favorable. El feudalismo europeo va a ser el tiempo de roturaciones de los suelos, de expansión de la frontera agrícola, de crecimiento de la población y también de las ciudades. Sin embargo, hacia el año 1300, esa expansión feudal, que se basaba en el tributo de los campesinos con los señores y la nobleza, va a entrar en crisis. Y se va a presentar lo que el historiador Jason Moore
denomina las contradicciones ambientales del feudalismo europeo, que ese gran crecimiento poblacional, roturación de bosques, incremento agrícola y del tributo campesino, creación de nuevos asentamientos humanos por toda Europa central y oriental, el crecimiento de las ciudades que incluso llevó al origen de la guerra de las cruzadas para expandir territorio y seguir ampliando la lógica feudal. Tuvo un agotamiento y hacia el año 1300 los suelos agrícolas se empobrecen, hay una baja productividad y esto tiene que ver con que el privilegio del sembradío de cereales hizo que fuera tanta la demanda de tierra para sembrar cereales que los fertilizantes que se usaban milenariamente, como eran los excrementos del ganado, no alcanzaban para la cantidad de tierras agrícolas productivas. Y al empobrecerse la agricultura y el suelo, agotarse el suelo, esta baja productividad trajo hambruna, rebelión. Y esta condición fue aún más propicia para que la llegada de la peste negra a Europa fuera devastadora. Snowden, el historiador de las pestes que venimos hablando, eh, reconstruye a partir de un testimonio de un fraile franciscano, George de Piazza. Vivía en Messina, Italia. El primer lugar que se señala fue afectado por la peste negra en 1347. Él escribió esto también antes de morir de peste. Los síntomas que hemos venido, la sintomatología, pero él la describía de esta manera dramática. No solo aparecieron las ampollas quemadas, sino que se desarrollaron en diferentes partes del cuerpo. En algunos los órganos sexuales, en otros los brazos o el cuello. Al principio eran del tamaño de una avellana y se desarrollaron acompañados de violentos temblores que pronto debilitaron a los atacados y ya no pudieron mantenerse en pie, sino que se vieron obligados a acostarse en sus camas, consumidos por una fiebre violenta y vencidos por una gran tribulación. Pronto los forúnculos crecieron hasta el tamaño de una nuez, luego como un huevo de gallina. Eran extremadamente dolorosos e irritaban el cuerpo, provocando que vomitara sangre al viciarse los jugos. La sangre subió de los pulmones afectados a la garganta, produciendo en todo el cuerpo un efecto de descomposición. La enfermedad duró 3 días y al cuarto más tardar, el paciente sucumbió. Esta condición de un paciente en particular se convirtió en generalizada en casi la mitad de la población europea. ¿Cómo respondió la gente de hace 6 siglos? Para esto es importante un poco conocer cuál era la ciencia y la filosofía médica predominante, porque sobre eso se tomaron decisiones y se actuó. Habríamos que recordar que antes de la medicina moderna dominaba el pensamiento médico, lo que se conoce como la medicina humoral, la teoría del miasma, que había sido planteada por Hipócrates y Galeno desde la antigüedad griega. Seguía teniendo mucho prestigio y poder hasta la época del siglo XIV. Esta medicina humoral suponía que el microcosmos del cuerpo humano correspondía también con el macrocosmos del universo y de la Tierra, porque estaban conectados por los 4 grandes eh, materiales que conformaban el universo: fuego, el aire, la tierra y el agua, que a su vez tienen unas propiedades: seco, caliente, húmedo y frío. Y se suponía que se expresaban en la idea de que el cuerpo humano era una articulación eh, equilibrada entre caliente, seco, frío, húmedo. En el cuerpo humano había a la vez fuego, aire, tierra y agua. Y entonces eso hacía que uno eh, fuera uno a la vez sanguíneo, flemático, melancólico y colérico, de acuerdo a cada eh, componente de la materia. Si alguno de esos componentes se exacerbaba, entonces se decía que el carácter del cuerpo
un carácter flemático, o sanguíneo, o colérico, o melancólico, ya más seco, más frío, más húmedo, más caliente, que por tanto debía ser neutralizado y vuelto a equilibrar. Si era muy caliente, aplicando frío; si era muy húmedo, aplicando sequedad; si era muy seco, aplicando humedad; si era muy frío, calentando. Pero esto a su vez estaba conectado a una idea de que también fuego, aire, tierra, agua, seco, caliente, húmedo y frío operaba en el universo. Por eso cuando Felipe VI, rey de Francia, le pidió a la Universidad de París un informe que explicara por qué se había dado la peste, los médicos le dieron una respuesta que puede que a nosotros nos parezca sorprendente. Para la época era la explicación más lógica posible. Y entonces el informe decía que en marzo, en tiempo de Acuario, de 1345, tres planetas que ejercían mucha influencia sobre la Tierra, Saturno, Júpiter y Marte, se habían alineado de tal manera que ejercían unas fuerzas particulares sobre fuego, aire, tierra, agua en la Tierra. Esta explicación, como también lo plantea el historiador que hemos citado, de Benedictou, pues era perfectamente racional en la lógica del pensamiento de la época, porque se suponía que si Saturno y Júpiter se unían, provocaba muerte y desastre, mientras que si Júpiter y Marte se alineaban, diseminaban la peste por el aire. ¿Pero por qué razón? Porque esta teoría astrológica, vista epidemiológicamente, partía del siguiente supuesto: Júpiter era cálido y húmedo, pero esto hacía que extrajera vapores nocivos tanto de la tierra como del agua, esa fuerza. Eh, Bien, y esa fuerza de Júpiter y Saturno, grandes planetas, ejercían una fuerza algo así como las mareas de la luna, pero sacaban dentro de la tierra y el agua unos vapores nocivos. Pero Marte, que era cálido y seco, tenía la propiedad de esparcirlos. O sea que esa conjunción de planetas era lógico que explicara eh, la peste. Es una teoría supremamente compleja, pero muy interesante. Pero era lo que explicaba la vida, la enfermedad y las epidemias en esa época. La vamos a encontrar a esto que llamamos la teoría miasmática, que va a estar hasta el siglo XIX en el mundo. Y esa idea de que la enfermedad no tiene un origen en los gérmenes, sino tiene un origen en los aires y en los olores malsanos, que la vamos a encontrar hasta en el famoso poema que escribió eh, Shakespeare, El Timón de Atenas, en tiempo de peste negra, que hace referencia al poder maléfico que ejercen los grandes astros. Dice en un fragmento del poema Shakespeare: sed como una peste planetaria, como cuando Júpiter lanza al aire enfermo su veneno sobre alguna ciudad viciosa. Nadie escape a vuestra espada. Este tipo de reflexiones en donde se cruza el macrocosmos y el microcosmos, la teoría miasmática, va a durar mucho tiempo, pero a su vez también empezó a entrar en crisis. Resultaba que diferentes cuerpos humanos, melancólicos, flemáticos, sanguíneos, eran afectados de la misma manera. Entonces ahí no había una explicación para cada caso. Y eso empezó desde el siglo XIV a poner en cuestión elementos la teoría del miasma, pero sobre todo de la medicina de los humores. Eh, Acogiendo estas recomendaciones, ¿qué hacía la gente para luchar contra la peste en sus cuerpos? Si sentía calor, entonces buscaba frescura. Se frotaba cebollas, hierbas, o una serpiente de sangre fría, o una paloma picada de sangre caliente en los forúnculos, esperando que esto produjera un equilibrio de elementos. O bebía vinagre, comía minerales triturados, desde el arsénico, el mercurio, o incluso esa melaza de 10 años de fermentación, para que el calor al ingresar al cuerpo expulsara, calor con calor, expulsara rápidamente la enfermedad. O a veces se sentaban cerca al fuego o en una alcantarilla para sacar la fiebre o refrescar el exceso de calor.
También fumigaba la casa con hierbas para purificar el aire, y la idea de que el aire estaba contaminado. Se flagelaba a veces para sacar los pecados. Se pensaba que el cuerpo pecaminoso trataba de sacar el calor del pecado y se expresaban esas bubas a lo largo, en diferentes partes del cuerpo. Entonces hubo una gran cantidad de peregrinaciones de los flagelantes, los cuales los historiadores nos han relatado su presencia en las pandemias. Mm, Pese a que la gente veía las ratas y sentía que les picaban las pulgas, jamás se dio cuenta ni intuyó que la rata portaba la pulga. La picadura de la pulga era la razón de su enfermedad, sino lo veían en el aire enrarecido. Por eso todavía hasta el siglo XIX se solía, cada vez que había una pandemia, hacer cañonazos al aire para purificar el aire o mejorar la calidad del aire con diferentes artefactos, tanto domésticos como a nivel de la ciudad. En 1360, en otro episodio de pandemia de la peste negra, no tan fuerte como el de 10 años atrás, los médicos aprendieron que em, se podía mejorar un poco el dolor si hacían estallar los bubones y así salvaron a mucha más gente. También en estas pandemias es común que surja el miedo y el estigma. Para la época, eh, la sociedad, la iglesia, la gente consideró que había enemigos de la salud y de la sociedad, por ejemplo, los judíos que querían destruir la religión católica, o las mujeres brujas, o los extranjeros. Fue común el quemar a esta gente que era acusada de dañar la vida. En Estrasburgo, en el año 1350, tenemos la famosa quema humana de 8.000 judíos acusados de querer dañar a Europa. Simultáneamente también surgió el culto a santos, que es tan propicio en las sociedades, en la sociedad europea, en las sociedades católicas. Entonces, desde entonces hay dos santos de las pandemias. San Roque, porque fue eh, infectado por Yersinia, le aparecieron bubas, pero pese a eso, siendo un noble eh, italiano, se dedicó a cuidar enfermos, murió. Y luego surgió el culto a su memoria. Y lo mismo San Sebastián, quien fue muerto con flechazos. Entonces la idea de la flecha que se lanzaba al aire con flechas incendiadas lanzadas al aire para purificar el ambiente, se asoció que San Sebastián era una especie de escudo protector contra la plaga. En esa asociación mística y mágica de la religión, entonces surgió el culto a San Roque y a San Sebastián. Fueron respuestas populares, pero también de la élite a la pandemia. Hay que decir también que las pandemias han traído eh, mejoras o, si se quiere, transformaciones en las medidas de sanidad pública. La peste negra dio origen a lo que se llaman los magistrados de la salud, una especie de cuerpo de médicos de la época que se encargaban de hacer control sanitario, social y político de las poblaciones. Estos médicos, como lo muestra la imagen, estaban totalmente recubiertos de un traje de cuero, con guantes de cuero, un traje completo de cuero, botas de cuero, una máscara eh, con forma de pico para alejar a la gente y para que permitiera el ingreso de las fosas nasales de aire, porque estaba bloqueado con algodón eh, empapado de perfumes, con unos anteojos para proteger la vista y un sombrero para proteger el cabello. Estos médicos son la prehistoria de los cuerpos médicos contemporáneos. Claro, ellos asumieron funciones que hoy serían de policía, de higiene, de salud, de control de población.
gente, su sola presencia era atemorizante, porque de lo que se trataba, más que de curarlos, era de controlar a la población. También surgió por la época la idea de la cuarentena y el descubrimiento del contagio. La cuarentena surge en Italia, es una palabra italiana de los 40 días, pero surgió asociada a los puertos y a evitar que los barcos de viajeros trajeran la peste, trajeran los malos aires. Entonces, un barco antes de encallar en los puertos está obligado a durar hasta 40 días y 40 noches a la espera que los malos humores que traían se neutralizaran y pudieran desembarcar. No había aquí la idea de que evitar la, la propagación de la pulga y de Yersinia, mucho menos. Y estos médicos se dieron cuenta que eh, empezaron a evidenciar que era en el contacto entre personas que aparecía el contagio. Y la idea del contagio va a acompañar desde entonces el control social y el control sanitario, porque el contagio se remite entre personas. Y entonces lo que se buscaba era cómo aislar las poblaciones enfermas de las poblaciones sanas. Claro, sin haber descubierto aún la causa bacteriana, porque era imposible que la ciencia de la época lo estableciera. Lo que hizo mucha gente fue huir de las ciudades europeas a los campos en esa idea de que ciudad viciosa, como dice Shakespeare, campo sano. Pero lo que llevaban era la pulga y llevaban las ratas y llevaban a Yersinia. Y Yersinia también produjo muchísimos desastres en las zonas rurales donde había bodegas de grano, también con sus ratones. Y entonces había todo un medio ambiente propicio a la expansión de la epidemia en campos y ciudades. Como decíamos, esta teoría miasmática empezó a ser cuestionada. Entonces surgieron médicos como el italiano Girolamo Fracastoro, quien estudiando el contagio de personas llegó a deducir que era muy posible que las personas llevaran una semilla de la enfermedad y transmitían a otras. eh, esa semilla de la enfermedad, pues nunca, no tenían los implementos para verla, no existían los microscopios. Y sirvió de base para lo que va a ser después la ciencia bacteriológica en el siglo XIX. Pues no podemos decir que hay una relación unilineal, pero sí lo que Fracastoro introdujo fue como una desconfianza de la teoría del miasma, porque justamente esa semilla de enfermedad eh, tiene que ver con los gérmenes, aunque él no sospechaba de esto. Sin embargo, se abre, se rompe y se introduce lo que va a ser después en el Renacimiento, la necesidad de investigar el cuerpo humano y de abrirle campo a la medicina. ¿Cuáles fueron los resultados de la peste en el mundo antiguo, en el mundo medieval feudal? Entonces, aquí usamos un concepto del historiador francés Emmanuel Leroy-Ladurie, la unificación microbiana del mundo. Ladurie nos plantea que la peste negra y luego la viruela generaron esa unificación microbiana del mundo, no solamente la unificación de mercancías y de rutas de transporte, sino que microbios empezaron a esparcer a nivel global. Y entonces esa unificación microbiana del mundo, dada por la peste negra, cambió las relaciones de poder mundial de la época. En Europa Occidental, con la crisis y el debacle del feudalismo, y en Asia, con el fin del imperio mongol y la expansión efímera de la fuerza marítima comercial de China, que miraremos cómo fue su final. Y en el caso europeo, si seguimos el ejemplo que John Hatcher, nos propone sobre la sociedad inglesa en tiempos de peste, les va a mostrar que
la población que había venido creciendo con la expansión agrícola feudal en medio del óptimo climático, el crecimiento poblacional rural y urbano, llegó a un tope en el 1300 y entró en debacle con la peste. Esta crisis poblacional, esta catástrofe demográfica europea, transformó profundamente las relaciones sociales, entre otras cosas porque eh, agotó la mano de obra campesina y los señores tuvieron que ofrecer mejores condiciones de trabajo a los campesinos, que se volvieron más libres en el sentido de que podían regodearse con la oferta feudal, y no las relaciones de servidumbre. Y fue introduciendo poco a poco la relación salarial que Marx nos cuenta en el Capital, cómo luego de la peste se mejoraron los salarios, claro, neutralizados por la carestía de los precios de los alimentos, entre otras cosas. Pero este cambio de relaciones de servidumbre, producto de la escasez de mano de obra, es uno de los elementos que trae la crisis del feudalismo. Como lo hemos sostenido, el feudalismo a partir de las tesis de Jason Moore y el auge de la ecología mundo capitalista, va a plantear que el feudalismo entró en crisis y tuvo que las élites europeas que sobrevivieron a la pandemia buscaron un ajuste espacioambiental para dar salida a la crisis de la economía, eh, haciendo aquí un uso de la teoría de David Harvey sobre los ajustes espaciales. Pero Jason Moore la extiende a los ajustes espaciales ambientales. Y entonces lo que ocurrió fue una nueva forma de organización de la naturaleza, vista ya como un todo, entendido, en donde la métrica de la riqueza y el poder se empezó a basar en la productividad del trabajo más que en la productividad de la tierra. Y esto va a ser súper importante y lo vamos a ver en la charla sobre la viruela, eh, porque esto implicó que se dio una expansión territorial colonial violenta de la ley del valor a partir del siglo XV, como una forma de apropiación insaciable de la naturaleza al alcance del capitalismo que no ha cesado. Desde entonces, cada ola de capitalismo depende de violentos ajustes espaciales, ambientales y productivos que traen nuevas pandemias. Y este es el elemento que queremos seguir desarrollando a lo largo de este curso. En el caso del mundo oriental, el gran imperio mongol, que llegó a ser tan gigante y tan poderoso, eh, la peste negra y el cambio climático llevaron a su colapso. Se fragmentó el imperio mongol y puso fin a la dinastía Yuan mongola sobre China. Y en China va a aparecer la dinastía Ming. La dinastía Ming se lanza a la conquista eh, del comercio marítimo. Es una lógica comercial muy distinta a la europea, porque los chinos no van a establecer colonias ni van a imponer sus costumbres, sistema político, religioso con los pueblos que comercian, sino que incluso son muy tolerantes y apropian religiones y culturas ajenas. A diferencia de los europeos que expanden territorialmente la ley del valor, pero imponen sus lógicas culturales, religiosas e incluso lingüísticas. Esta gran expansión iniciada en el 1405 y que llegó hasta mediados del siglo XV, una vez que había finalizado la dinastía Yuan mongola, tuvo un personaje emblemático en la historia china que es Shen He. Shen He se convirtió en el gran almirante de los mares y el imperio Ming creó una flota mercante gigantesca. En la imagen se aprecia el tamaño de una de esas grandes embarcaciones chinas comparada con la más grande carabela que llegó a América tras la conquista europea.
aquí en esta maqueta se aprecia como una carabela gigante en la que llegaban los europeos, era insignificante comparada con las, las relaciones, con la proporción de las embarcaciones del Imperio Ming. Sin embargo, las pandemias, las nuevas pandemias de peste negra que llegaron a China, el cambio climático, el enfriamiento, el inicio de la pequeña edad de hielo, hicieron que este imperio Ming desistiera de la expansión marítima comercial y desistiera eh, y se enconchara en los límites más interiores del imperio, permitiéndole a Europa, sin quererlo, la expansión comercial hacia el antiguo mundo asiático, pero también hacia América. Eso es lo que llamamos el cambio en la correlación del poder mundial, el declive del imperio mongol y de esta gran potencia marítima comercial de la dinastía Ming China, eh, que se enconcha y que hace posible que ese capitalismo comercial, mercantil incipiente, expande ley del valor y que transforma y organiza la naturaleza conquistada, se empiece a abrir paso. Esto, estos eran los elementos que esta tarde queríamos compartir con ustedes en nuestra primera sesión del curso virtual libre Pandemias, Naturaleza